os voy a hablar un poquito hoy de Jock Stein, que es la gran leyenda del fútbol británico desde el punto de vista de los entrenadores, como lo llamaba Ferguson y como lo llama Ferguson, The Great Man, el gran hombre. Jock Stein, que dejó un legado enorme en el Celtic de Glasgow y que se ha hecho leyenda por su trágica muerte en un campo de fútbol de la que ahora vamos a hablar. Pero hay que hablar un poquito primero de esa Glasgow de los años 50 y 60, de la época de la posguerra. Un Glasgow sumido en la absoluta miseria, de la que decían que era la ciudad con más densidad demográfica de Europa Occidental, una ciudad con un sectarismo instalado entre protestantes y católicos, un pesimismo crónico, hacinamiento, pocos días de sol y muchas enfermedades. Ese era el caldo de cultivo en el que Jock Stein empezó a cultivar este Celtic de Glasgow, que llevaba 30 años sin ganar un título. El gran Celtic de Glasgow, después de la guerra, no había ganado un solo título hasta el año 66, que aterrizó Jock Stein en el Celtic de Glasgow. Pero bueno, decíamos, Glasgow, una ciudad dura, en el ocaso de lo que había sido el motor industrial de Gran Bretaña, que había pasado a ser ahora de Liverpool y de Manchester, los astilleros, las fábricas, y había en esa ciudad mucho desempleo y mucho paro. ¿Por qué hablo tanto de ese Glasgow? Porque si algo tiene este equipo del Celtic de Glasgow, que fue campeón de Europa en el 67, es que todos sus componentes nacieron 30 millas alrededor de Celtic Park. Ese es el gran mérito de este equipo y por lo que ha pasado a la leyenda, porque era un equipo hecho puramente de gente que había nacido y criado en los aledaños de Celtic Park. Bueno, Jock Stein era parte de la santísima trinidad de los técnicos escoceses de esa época, de la posguerra. Estaba Bill Shankly en el Liverpool, que fue el ideólogo y el padre del gran Liverpool moderno. Estaba Sir Matt Busby en Manchester, también desde después de la guerra, 20 años al mando del Manchester United. Y estaba Jock Stein. Aquí tenemos a todos los jugadores que habían nacido muy cerquita de Celtic Park. Solo hay uno, Bobby Lennox, que lo vemos aquí en el borde, que había nacido a 40 kilómetros del campo del Celtic de Glasgow. ¿Y en qué se basó Jock Stein para hacer este equipo? En lo que había hecho Matt Busby con el Manchester United después del accidente de Múnich en el 58, cuando se cayó el avión y Matt Busby, superviviente de ese equipo, empezó a irse por el gran Manchester a buscar jugadores jóvenes para reconducir a ese gran equipo y llevarlo al Campeonato Europeo del 68. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Jock Stein y lo que hizo en ese Celtic de Glasgow. Hay que decir que había sido capitán del Celtic y luego fue técnico de las inferiores. En el año 60, cuando estaba todo predispuesto para que fuese el entrenador del Celtic de Glasgow, Kelly, que era el chairman del Celtic de Glasgow, dijo: lo sentimos, Jock, tú sabes cómo va esto, eres protestante y esta es una comunidad que no aceptaría nunca un jugador o un técnico que no fuese católico. Sabemos que el Celtic de Glasgow eran católicos, eran republicanos y eran migrantes irlandeses. Y el Rangers eran protestantes, monárquicos y muy leales a la corona. Entonces Jock Stein, ¿qué hizo? Hizo las maletas y se fue a vivir a la capital, a Edimburgo. Allí empezó a hacer sus primeros pinitos como técnico y en el año 65 Kelly dio marcha atrás y dijo: bueno, eres protestante, pero vas a hacer historia porque vas a ser el primer protestante en dirigir al Celtic de Glasgow. Un Celtic de Glasgow, escuchar esto, chicos, que desde su creación en el año 1888 hasta el 65 había tenido 3 entrenadores. En 75 años, 3 entrenadores. Jock Stein iba a ser el cuarto. Así que nada, se puso manos a la obra y el resto es historia. En 10 años, 9 ligas y entre todos los títulos que tuvo hay uno que sobresale de manera muy especial. 1967, después de ir superando rondas, llegó a la gran final de la Copa de Europa. Hasta ese momento, el año 67, 12 campeonatos y 12 equipos ganadores latinos. Del 55 al 60 el Real Madrid, 61 y 62 el Benfica de Eusebio, 73 el Gran Milan de Nereo Rocco, 64 y 65 el Inter de Milán de Helenio Herrera, en el 66 el Real Madrid y en el 67 primer equipo británico con todo lo que eso significa en ganar ese campeonato, la Copa de Europa del 67, contra el gran Inter de Milán de Helenio Herrera.
¿Por qué ha pasado a la leyenda este equipo? Porque por lo que decía, todos han nacido cerquita de Celtic Park y los llaman los Leones de Lisboa. Aquí vemos el partido ante 25.000 espectadores, el gol del gran Sandro Mazzola, la leyenda del Inter de Milán. Este partido fue el primero en el que hubo un viaje en masa de un equipo siguiendo a su equipo por Europa. 20.000 hinchas del Celtic poblaron Lisboa, muchos no pudieron entrar, pero estaban allí para hacer historia. Decíamos, gol de Sandro Mazzola, el Inter de Milán de Lenio Herrera, el Inter de Milán de Facchetti, el Inter de Milán de Luis Suárez, era el Inter de las 2 Copas de Europa y que iba encaminado a ganar 3 en 4 años. Así que venía como un underdog, como se dice allí en Escocia, el gran Celtic. Y bueno, llegaron a Celtic. Aquí está el gran gol de Steve Chalmers. Este jugador había pasado una meningitis y estuvo a punto de morir de meningitis en esa Glasgow asediada por las enfermedades. Este fue el gol del empate y el partido se ganó por 2-1. Vemos aquí como el Inter de Milán está encerrado. Era el catenaccio de Lenio Herrera y metieron el gol en la primera parte y se dedicaron a defender todos los jugadores dentro del área. Y el Celtic, que había jugado con un 4-2-4, con 2 extremos como Jimmy Johnston y Billy Lennox, rompía con la tradición de Inglaterra que había ganado en el 66 con los Wingless Wanderers, los maravillosos sin alas, con 4-4-2 pero con un equipo sin extremos. Pues bien, Jock Stein, que había visto la final de Glasgow del 60 entre el Madrid y el Eintracht de Frankfurt, estaba muy condicionado por ese Madrid de los 5 atacantes, ya sabemos, Di Stéfano, Didi, Gento, etcétera. Así que esta es la gran hazaña de ese Celtic de Glasgow, primer equipo británico en levantar la preciada Copa de Europa en Lisboa, enfrente del gran Celtic, del gran Inter de Lenio Herrera. ¿Y por qué he recordado también Jock Stein? Después de esto agarró a la selección escocesa, agarró a Sir Alex Ferguson para que fuese su asistente y en la fase de clasificación para el Mundial de 1986, en Ninian Park, jugándose la clasificación contra Gales, estaba empatado a 6 puntos. Necesitaba un empate para ir a México 86. ¿Qué pasa? Empieza perdiendo la selección escocesa, gol de Gales, Mark Hughes, y en el minuto 80 marca Escocia, se vuelven locos todos los escoceses que habían viajado hasta Gales y al gran Jock Stein le pega un infarto en la banda cerquita de Sir Alex Ferguson. Fallece donde siempre había querido, el cerca del pasto, aquí lo vemos en ese partido, Alex Ferguson y Jock Stein, y en ese mismo partido hay alguna foto mítica e icónica del fútbol escocés. En ese gran partido, la gran leyenda del fútbol escocés, Jock Stein, falleció, pero con el trabajo ya hecho. Escocia estaba en el Mundial 86, donde por lo menos jugaría y participaría en su tercer Mundial. Así que esta ha sido la gran historia de Jock Stein. Aquí tenemos la foto, cuando le pegan el infarto, moriría minutos después dentro del campo. Vemos a Sir Alex Ferguson mirando a su gran maestro, a su padre deportivo, y bueno, el resto es historia. Sir Alex Ferguson habla de él como The Great Man, el gran hombre, Sir Jock Stein.